lo que Teresa había propuesto, pero no en realidad porque quería contravenirla, sino porque me enteré tardíamente. Yo ya había organizado los Power en términos de una charla que tenía un cierto sentido, pero después Teresa propone hacer como un cierto recorrido teórico de la temática, para que inclusive después quedara plasmado en algún tipo de texto que les sirviera a ustedes para hacer algún tipo de lectura. Como yo no lo había preparado así, pero de todos modos puedo hacerlo después para que ustedes tengan acceso a ese tipo de información. Lo que hice ahora fue algo que, no sé si equivocadamente o acertadamente, intentó ser, un acercamiento más que a la temática en sí misma, a la investigación en la temática. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se fueron abriendo las líneas de investigación? ¿Cómo se fue construyendo el objeto? ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizamos para abordar el objeto? ¿Cuál fue la perspectiva general? ¿Cómo nos nutrimos de ciertos conocimientos que no teníamos? Porque, como decía Teresa, esta es una línea que es absolutamente inaugural. De formación hay mucho, pero no de formación disciplinar. Lo que más se encuentra son algunos papers aislados, pero no hay algo así como una teoría consolidada. De hecho, que nosotros lo que fuimos construyendo lo fuimos tomando de distintas concepciones que venían de distintos campos, por ejemplo, de la pedagogía de los espacios, por ejemplo, de la geografía, por ejemplo, algunas otras cosas de formación también, pero de alguna manera todo tocaba de costado. En ningún caso había algo que nosotros lo pudiéramos tomar plenamente para construir nuestro objeto. Además, quiero decir otra cosa, y esto yo lo voy a ir contando después. Cuando nosotros propusimos esta investigación, que viene de otras cosas que ya veníamos haciendo antes y que les voy a contar ahora, no teníamos demasiado claridad, porque el tema era cómo se formaba a un investigador en un campo disciplinar. Yo tenía alguna claridad respecto de mí, porque si uno es un poco reflexivo, más o menos sabe qué pasó. Pero eso está siempre en el campo de lo subjetivo. Entonces había que objetivarlo, había que ponerle carne a eso. Y no resultaba fácil. De hecho que en la primera parte de lo que les voy a contar, que tiene que ver con los territorios de la formación, durante 2 años casi estuvimos recolectando datos y no podíamos construir ninguna categoría. Y nuestros primeros congresos, en relación con estos primeros resultados, más que nada era una empiria absoluta, porque era un poco contar lo que decían los informantes, porque no había categoría allí, no había nada. Hasta que en algún momento, después de sucesivas lecturas de las entrevistas, afortunadamente las entrevistas eran muy ricas, esto nos permitió poder empezar a construir algunas categorías, empiezan a aparecer recurrentemente ciertos elementos discursivos que nosotros en principio no lo vimos. Por ejemplo, esta es la recurrencia al espacio, a lo espacial. Nosotros fue primero en el discurso de los biólogos. Primero empezamos a trabajar con los biólogos, porque como yo soy biólogo, podía entender desde adentro qué pasaba. Entonces dije, bueno, primero metámonos en biología. Y empiezo a ver que recurrentemente aparece en los discursos algún vínculo con lo espacial. Por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio, cuando estamos en el campo, cuando estamos en tal lugar, como que cada lugar definía una serie de acciones o de modos de vínculo con el objeto, o de relaciones entre sujeto y sujeto, en este caso sujeto formador y sujeto que se forma. Nosotros a esto le llamamos la tríada, ¿no? La tríada, sujeto que se forma, sujeto en formación y objeto. Entendiendo que esa tríada es indisoluble y que no hay formación si no está esa tríada presente. Y bueno, todo esto fue surgiendo de los discursos, pero lleva tiempo eso. Por eso yo hoy poco quería contarle un poco esto que hace casi a la cocina, porque tal vez en el momento en que están ustedes que tienen que pergeñar algo, que aunque todos presentaron algún anteproyecto, es tal vez muy probable que alguno se aleje un poco de lo que originó en principio, y a lo mejor estas líneas que yo les tiro les pueda servir, que aunque no se metan en todo formación disciplinar, puedan por ahí tomar algún tema anexo en el cual estas cosas que yo les voy a contar más o menos sirven. Así que esa es la intención de la clase. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Soy un analfabeto en esto, pero vamos a intentar hacerlo. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, Aníbal, se puede ver, sí. Se ve perfecto, se ve. Bueno, pasaste el primer grado de lectura. En estas cosas siempre me ayudan porque soy un medio bestia. Bueno, vamos a poner la primera. Parece que no lo puedo. Ahí está, ya. Yo le puse a la charla, ¿no? El título original fue el que yo le había dado a Teresa, porque era más o menos
el nombre que habíamos pensado para el taller o curso que se haría en el marco del doctorado. Pero acá yo intenté ponerle un poco más de un título que evocara un poquito más. Y le puse la formación disciplinar, contextos, sujetos, prácticas y discursos, porque en realidad nosotros abordamos exactamente todo eso. Bien. El objetivo general de este encuentro es, presentar el encuadre general que contextualice la formación disciplinar desde sus diferentes perspectivas, y segunda es identificar las líneas de investigación asumidas por el grupo. Quiero aclarar que nuestro grupo se llama Grupo de Estudios en Disciplinas y Formación Disciplinar. El nombre parece medio pomposo, pero bueno, fue un nombre que le pusimos porque no teníamos otro mejor para poner, porque hace algún tiempo atrás la universidad nos pide a todos los grupos de investigación que le pongamos un nombre. Creo que fue hace como 4 o 5 años atrás. Y esto de ponerle el nombre tenía algunas dificultades, pero debemos buscar algún título que evocara todo lo que estábamos haciendo. En principio nosotros nos metimos, yo estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no?, más con las epistemologías disciplinares, particularmente con la epistemología de la biología, que es lo que más conozco, y por eso llamamos Grupo de Estudio en Disciplinas. ¿Sí? De luego se incorporó la ciencia de la educación y, en tercer lugar, la criminalística. Pero lo último que se abordó fue la formación de modo explícito, porque tangencialmente, cuando se abordó la epistemología disciplinar, la formación aparecía. Por ejemplo, cuando investigamos sobre libros de textos, el objeto de indagación era la modelización que el libro de texto hacía respecto de los fenómenos biológicos. Con lo cual, detrás de ese libro había alguien que pretendía formar a otro, al lector. Por lo tanto, había allí algún modo de formación, al menos implícito. Pero eso no fue lo central en estas primeras investigaciones. Después, a través de un proyecto Pictor, en el cual Nilda Cosar y yo estuvimos en el grupo, los dos, y con más gente, pero fuimos los responsables, empezamos, ahí incluimos a la biología y la ciencia de la educación y nos metimos más en las cuestiones más operativas que tienen que ver con el pensamiento de quien se está formando. Cuando digo pensamiento, que es el pensamiento disciplinar. O sea, cómo piensa el biólogo y cómo piensa el egresado de ciencia de la educación. Perdón, no eran egresados, eran estudiantes, en los dos casos. No puedo decir nada de lo que indagó Nilda, porque tal vez ella les pueda contar en algún momento, porque yo había tomado en ese momento solamente a biología. Sí les puedo decir algunas cosas que encontramos que hacen a la formación, ¿no? Por ejemplo, cuando indagábamos pensamiento causal, lo hacíamos a través de las 4 figuras lógicas: modus ponens, modus tollens, falacia de la afirmación de consecuente, falacia de la negación del antecedente. Y encontramos una cosa de lo más curiosa, que, por ejemplo, el modus ponens y la falacia de la afirmación de consecuente, o sea, las dos inferencias que son afirmativas, los alumnos de biología los reconocían plenamente, digo, entre un 90 y un 95%. En cambio, cuando las que son de tipo negativa, como la falacia de la negación del antecedente y el modus tollens, no reconocían nada. Bueno, ahí, por ejemplo, la lectura que nosotros hacemos es que la biología no por nada es una ciencia positiva. O sea, indaga sobre lo que las cosas son. No se pregunta por lo que no está, no se pregunta por lo ausente, sino que por lo que está efectivamente presente. Entonces, como que tenía mucho sentido esto de que cuando lo negativo aparecía, era, si algo no ocurrió, entonces no ocurrió tal cosa. Así era la consigna. Los alumnos no podían encontrarse en esa. Y entonces lo que aparecía como respuesta era dispersión. Habitualmente en cualquier tipo de metodología, cuando la respuesta da como resultado dispersión, hay 2 posibilidades. O el informante es malo, en este caso no era cierto porque eran alumnos que estaban terminando la carrera, o las consignas están mal planteadas. Y las consignas eran sumamente sencillas como para no entenderlas. Acá había otro problema que era de índole cognitivo. Y pasaba, por ejemplo, cuando hacíamos nosotros esto con los alumnos de ciencia de la educación, lo que aparecía claramente es que no podían identificar en esos fenómenos elementos causales del tipo, digamos, razón suficiente, ¿no? Porque la causalidad social es sumamente compleja y aún elementos pueden estar y no generar nada, o no estar y el fenómeno se genera igual. Con lo cual, no hay una causalidad de tipo lineal como la que se opera en la biología. Entonces, a ver, esto un poco para mostrar como ejemplo. Después, en otras, voy a ejemplificar después, pero la idea era un poco esto, ver cómo atraviesa la formación en la disciplina este modo de pensar cada vez que uno se enfrenta a fenómenos propios del campo. Bien, nosotros seguimos 3 líneas. La primera, que yo dije que es la de los libros de texto, que fue la original,
en la cual la formación apareció solamente de costado. La segunda, el pensamiento de los estudiantes de biología ante fenómenos disciplinares. En ese caso fue solamente el pensamiento, pero entendíamos que algunas cuestiones que aparecían sesgadas en relación con ese tipo de pensamiento tenían que ver con la formación, algunas de las cuales voy a contar después. Y lo tercero, que es a la que yo le voy a prestar más atención porque es lo último y porque me parece que de alguna manera pone en concordancia lo que veníamos trabajando antes y amplía el campo, que es la formación para la investigación en biología y en ciencias de la educación. Las dos primeras líneas se trabajaron solamente con estudiantes de biología, porque eso lo hice prácticamente solo, ¿sí? Porque era el único biólogo cuando formamos el grupo con Nilda. Pero a partir de 2010 se incorpora gente de ciencias de la educación. Yo no quería trabajar con ciencias de la educación por una cuestión que me parece, creo que sigue siendo pertinente. Yo creo que cuando uno trabaja en campos como este, uno tiene que tener como dos patas, ¿no? Una objetiva y otra subjetiva. La subjetiva tiene que ver con yo estoy adentro y puedo decir algo, ¿sí? Me parece que ahí hay algo importante. Si yo estoy adentro, puedo decir con cierta solvencia lo que digo. Pero necesito algún elemento, alguna externación que me permita ponerle a eso algo de objetividad. Entonces, con ciencia de la educación me pasaba que, si bien ya estoy hace 20 años aquí, sé que no soy del campo, y sé que tengo algunos déficits, entonces no quería meterme a investigar algo del cual yo podía solamente decir cosas de costado. Cuando se incorpora la gente de ciencias, ahí recién me atreví a incluirlas, y de hecho que, bueno, a ver, lo que quiero un poco contar es que los resultados que tenemos siempre son compartidos. Por ejemplo, en biología a veces yo tenía la voz cantante por ser biólogo, y en ciencia de la educación la voz cantante se le daba a los becarios y a los tesistas que son de ciencia de la educación. Pero había siempre una necesidad de poder charlar, conversar, acordar algunas cuestiones. Por esto que estoy diciendo, ¿no? Tratar de conciliar lo subjetivo con lo objetivo de manera de construir un objeto que sea lo más acorde posible para con el fenómeno en estudio. Por lo tanto, un poco está lo que está ahí, al final dice, la investigación en el campo transitó desde el papel formador de los textos a los sujetos, de los que se hallan en formación, a la interacción con sus formadores, y esta última línea incluye primero en el pensamiento disciplinar, que es lo que hicimos con Nilda, y luego para desplazarse hacia la conducta formadora, que es aquella conducta que desarrolla el formador para formar al otro que está iniciando el camino. Bien, vamos a empezar ahora con lo de formación disciplinar, o sea que vamos a empezar de atrás para... del presente hacia el pasado. Bien, sobre formación hay mucho dicho, ¿sí? Pero de lo cual yo no voy a hablar demasiado. La idea de formar es que uno es un proceso en el cual una persona se inicia un camino que es acompañado por algún tutor, algún director que va orientando en la definición y en la construcción de ese camino. Si nosotros hablamos de formación disciplinar, entendemos que es una disciplina científica. Podría ser no científica, porque la formación no se aboca particularmente a las ciencias, ¿sí? Pero en este caso son disciplinas científicas. De formación, por ejemplo, en relación con elementos singulares, aparece lo que se llama la formación profesional, que eso sí es un campo que está así bastante indagado, la formación profesional, que tiene que ver con las disciplinas habitualmente de corte técnico, ¿sí? Pero en cuanto a ciencias, no hay mucho, diría que hay bastante poco, y en general lo que hay es bastante discordante porque obedecen a metodologías diferentes, obedecen a marcos generales diferentes, etcétera, etcétera, con lo cual lo poco que conseguimos no nos servía demasiado. Nosotros tuvimos distintos niveles de análisis. Uno es el contexto formador, ¿sí? La universidad particularmente, sobre todo en esta última investigación, el sujeto formador, el director de la tesis, el director de la beca, el titular de cátedra también, ¿sí? El sujeto de formación, el becario, el alumno, el estudiante, el tesista, y el objeto, ¿sí? O sea, la cosa que se estudia. Yo voy a hablar mucho tiempo acá de la palabra cosa, porque sobre todo en la formación de biólogo, el objeto es cosa literalmente, ¿sí? Es una cosa que tiene entidad por sí misma, tiene límites claros, precisos. De hecho, que la biología empieza estudiando individuos, ¿no? Que es lo que tiene entidad per se, ¿sí? Es una entidad de la cual nadie puede discutir. En la biología más tardíamente aparece el estudio de los procesos. No porque los procesos fueran difíciles de identificar, sino porque los procesos son difíciles de poner límites claros y precisos, ¿sí? Es un caso tonto, ¿no? Pero yo digo, es más fácil estudiar el estómago que la digestión, ¿no? Porque la digestión involucra no solamente el estómago, sino otros órganos, sino porque además no es un proceso absolutamente puro, como no hay ningún proceso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto que no es puro?
que está atravesado por otro montón de fenómenos propios del campo de la biología, como la respiración, la circulación, la excreción, con lo cual la digestión está para interconectarse, por así decirlo, con esas otras funciones que son biológicas. Por lo tanto, estudiarla supone que es bastante complejo porque yo la tengo que aislar, quitarle todo ese tinte que es ajeno a la digestión para indagarlo. Ni que hablar de los procesos sociales, por supuesto que son todavía mucho más complejos. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron las técnicas que nosotros utilizamos para abordar la formación disciplinar? Bueno, sobre las prácticas. Nosotros usamos observación no participante en todos los casos, ¿sí? Siempre fuimos ajenos a los contextos que nosotros observamos. También hubo entrevistas. La mayor parte de las entrevistas eran en profundidad, aunque algunas, pocas, fueron semiestructuradas. A veces la que hacíamos a los estudiantes era semiestructurada, porque trabajar con el estudiante era más complicado porque era más par con el discurso, la mayoría no hablaba mucho, decían pocas cosas, entonces a veces acortábamos la entrevista y lo que pretendía en principio ser más o menos profunda terminaba siendo algo más o menos semiestructurado. En cuanto al trabajo sobre los discursos, hicimos análisis documental, por ejemplo, de normativa, por ejemplo, los planes de estudios de biología y de ciencias de la educación. En el caso de la indagación sobre las modelizaciones que hacen los libros de texto sobre los fenómenos, utilizamos los libros que utiliza la formación universitaria. Y en un solo caso, que fue para el pensamiento disciplinar, pensamiento causal, utilizamos instrumentos estandarizados. Pero esos instrumentos fueron elaborados por nosotros. O sea, no era un instrumento que ya venía validado de otro campo. Lo hicimos nosotros, tuvieron muchos sesgos, sí, se lo tuvieron porque después nos dimos cuenta al momento de... Pero pasa que esta investigación fue muy heurística. Entonces, a ver, el instrumento, aunque pareciera estandarizado o semi-estandarizado, más que estar pensada en términos de validar alguna hipótesis, estaba más cerca de generar algún tipo de categorías que luego nosotros la trabajamos cualitativamente. O sea, estos instrumentos servían para evocar algo, para mostrar algo, pero luego los análisis eran absolutamente, no digo subjetivos, pero no seguían por la misma línea, digamos, de la técnica que nosotros hemos usado para indagar los datos. Bien, los informantes fueron directores e integrantes del grupo de investigación, docentes de cátedra y estudiantes. Normalmente sacábamos siempre más jugo de los estudiantes de posgrado porque son los que tienen más experiencia y por lo tanto siempre tienen más cosas para contar. De hecho, que fue muy provechoso el trabajo que hicimos con ellos. Bueno, los modos de análisis de la información, algunos fueron cuantitativos, pero lo cuantitativo era solamente para establecer tendencias, ¿sí? Donde nosotros veíamos que el número era alto, decíamos, acá hay algo, ¿sí? Pero era simplemente para mostrar algo, pero después la indagación no seguía por un camino cuantitativo. Y cualitativo usamos análisis de contenido. Acá yo les voy a contar una infidencia. A mí me hubiera gustado trabajar con análisis del discurso, porque entiendo que es una herramienta mucho más potente. Pero no la conozco y tuvimos alguna dificultad en el grupo para que algunos se formaran en eso. Así que esa es una deuda que les quiero contar también, porque dije que le voy a contar toda la cocina. Bueno, pasó esto. Pero hubiera sido interesante, por ejemplo, que ese discurso hubiera estado acá, yo creo que hubiéramos sacado mucho más el jugo. Bien, ahora vamos a hablar, yo hice alguna mención a la tríada. Nosotros en algún momento le llamamos esto la tríada virtuosa, ¿no? Porque si está bien consolidada es una tríada virtuosa, que es entre el sujeto formador, el sujeto en formación, el objeto, en los dos campos en los cuales la tríada se estudió, que es en biología y en ciencia de la educación. A ver, voy a correr un poquito porque aparecen nuestras caras y no veo. Ahí, a ver, ahí. Bien. ¿Cuáles son los supuestos que orientaron esta investigación? Un primer supuesto es que los supuestos sobre los que se construye la disciplina se reformulan en la formación a través de dispositivos pedagógicos. Este supuesto es más viejo que la China, no estoy diciendo nada novedoso acá, hay gente que ya trabajó en eso. Bueno, acá entra lo que llama la transposición didáctica, o lo que puede ser el conocimiento didáctico del contenido, para algo un poco más moderno. Pero la diferencia es que nosotros no nos metimos en la didáctica. Esto es lo que quiero aclarar. Nosotros hablamos de educación, pero no hablamos de los dispositivos técnicos, es decir, no nos metemos en eso. Es decir, la técnica aparece nada más que como para poder ver qué valor tiene la técnica a la hora de aportar algo, pero no intenta hacer un estudio de tipo didáctico.
Lo segundo es que está derivado del anterior, que lo pedagógico es subsidiario de lo epistemológico. Bueno, acá decimos algo que está dicho tal vez, pero de modo más o menos implícito, nunca explícitamente. A ver, nosotros entendemos que si uno tiene que formar a alguien en un contenido disciplinario, y cuando digo contenido puede ser técnica, puede ser conceptos, puede ser cualquier cosa, tiene que, de algún modo, no digo recurrir exactamente a los métodos y a las técnicas propias de ese campo disciplinar, pero algo que lo acerque. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. A ver, en el campo de la biología, la técnica per se es la observación. ¿Sí? Sí o sí, ¿no? Sin observación no hay biología que exista, al menos la biología más tradicional, que es la que uno enseña en la universidad. Esto no quiere decir que todo se pueda observar en biología, no estoy diciendo eso, pero digo que en general la observación es una piedra fuerte, en varios sentidos. Por un lado, porque es la que permite la identificación de los problemas, por otro lado, porque inductivamente puede generar algún tipo de conocimiento de modo regular, por ejemplo, las regularidades, y por otra parte, porque sirve para la justificación del conocimiento. O sea que, digamos que la función de la observación es muy importante en biología. Entonces, a ver, si alguien forma un biólogo, el tema de observar tiene que ser un elemento primordial. Pero la observación tiene distintos matices. No es lo mismo observar a ojo desnudo que observar con una lupa, que observar con un microscopio, que observar a través de un preparado donde las estructuras están modificadas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que la observación no está dada por sí. Es decir, todos habitualmente queremos que sabamos observar, pero la observación en un campo disciplinar como en el campo de la biología tiene que ser enseñada explícitamente. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, estos conceptos que el especialista tiene que conocerlo, tiene que saberlo, requiere de una pedagogía que acompañe a eso. Entonces, es como que lo epistemológico va marcando el camino y hay una pedagogía que se construye a instancia de esa epistemología que el sujeto formado quiere acercar al sujeto en formación. Lo que vemos después, a partir del análisis de las entrevistas, es que la tríada se materializa en los territorios formativos. Nosotros veíamos que, yo les dije esto casi 2 años, no nos dábamos cuenta que el territorio estaba allí. Esto es la idea de que existe un espacio donde se materializa la acción formativa. Y siempre estaba referenciado al laboratorio, al campo, al aula o al lugar donde fuera. Y esto, ahí nos empieza a sonar fuerte eso. Entonces empezamos a ver, bueno, qué teníamos al respecto. Encontramos que en términos de formación se hablan de espacios de formación. No nos contentaba lo de espacios de formación porque parecía que estaba más orientado hacia lo simbólico. Y acá aparecía, más que lo simbólico, aparecía el espacio significado como territorio, así como el espacio físico. Y encontramos 2 cosas que nos sirvieron. Una es la pedagogía de los espacios, que son estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre la ubicación de los pupitres en las aulas, de la disposición del escritorio, de las interacciones que ocurren entre el profesor y los alumnos en esa forma de organización espacial. Y después también nos servimos de algunos conceptos de la geografía que va de la mano de la antropología, no la antropología física, sino la antropología más en vínculo con lo simbólico, que hablan de la significación que los sujetos otorgan al espacio, ¿no? Como que el espacio se transforma en un lugar simbólico que va mucho más allá de la territorialidad física. Y entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay de las 2 cosas, porque en lo nuestro había, por un lado, un espacio físico delimitado, a veces más delimitado que en otros, pero por otra parte, esa delimitación espacial y territorial contenía en sí distintos modos de vínculo entre los elementos de la tríada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conceptos, las nociones, las técnicas, los supuestos, las hipótesis, las construcciones de los objetos, los modos de contar el objeto, adoptaban diferentes formas según la presencia de los territorios. ¿Sí? Y entonces dijimos, bueno, la tríada tiene distintos modos de materializarse en cada territorio. Y después lo cuarto es que entendemos que, y esto yo creo que más que para la Facultad de Humanidades, para la UNE, que es entender que la cátedra, en las cátedras que investigan, la cátedra no es solamente un espacio de docencia, sino que también es un espacio de investigación. De hecho, que a nosotros nos identifican, por ejemplo, como grupo de investigación, con el nombre de la cátedra. No nos identifican con el pomposo nombre que le pusimos nosotros de Grupo de Estudios en Disciplina, ¿no? Sino con la cátedra de biología. ¿Sí? Fíjense que a mí, como estoy hace mucho tiempo en biología, no me identifican siquiera con teoría y método, sino con biología. ¿Sí? Ya pasa con toda. La cátedra de Maite es la didáctica, la de Teresa es la historia y así. Entonces,
¿qué pasa con la cátedra? La cátedra en nuestra universidad y en todas las universidades, no sé si en todas, pero bueno, pasa mayoritariamente en las que tienen organización por cátedra. Supongo que las que tienen organización departamental debe ser distinto, porque allí la cosa es mucho más plana y mucho menos, la jerarquía se difumina un poco. Pero en el caso de las nuestras, donde la cátedra tiene una entidad muy fuerte, que es un modelo ya viejo, ¿no?, de institucionalización, sin duda que la cátedra es el espacio donde la docencia y la investigación van a tener presencia y donde estos territorios se van a instituir. Por eso nosotros entendemos que la cátedra no es simplemente un territorio contenedor de los demás territorios, sino por eso le pusimos el nombre de supraterritorio, porque entendemos que de alguna manera está haciendo esa articulación. A ver, no siempre los componentes de la cátedra de docencia son los mismos de la cátedra de investigación, ¿sí? Pero siempre hay un solapamiento y hay algún tipo de interacción que es bastante frecuente. Bueno, yo voy tratando de ajustarme el tiempo, porque a mí Teresa me dijo 50 minutos, y voy a tratar de someterme a sus preceptos. Bueno, ¿cómo se comporta la tríada en el grado? A ver. Sometete nomás, porque la gente está cansada y porque después venimos nosotros bailando. Dale. Pero hermoso. Nada, después charlamos. Ok, no hay problema. Bueno, a ver, nosotros, los territorios, ¿qué territorios identificamos nosotros en el grado? Son el aula clase para las dos carreras, aula campo para las dos carreras, aula laboratorio solo para biología, recordemos que las dos carreras eran biología y ciencia de la educación, y aula de iniciación en la investigación, o sea, 4 o 3 aulas según los casos. ¿Qué pasa por qué le pusimos estos nombres? Porque todas son aulas, ¿sí? Si nosotros nos preguntábamos cómo uno inicia al otro en la investigación, lo que decimos es que esas investigaciones se dan en el aula, ¿sí? A ver, nosotros acá dijimos, a ver, la investigación formalmente aparece en el posgrado, ¿sí? Pero en el grado hay elementos que colaboran y que orientan la investigación, aunque sea de modo implícito. Por ejemplo, yo doy teoría y método de la investigación y no creo que yo enseñe a investigar a nadie, y lo digo con total sinceridad. ¿Por qué lo digo esto? Porque en general, yo creo que el que puede dar cuenta de la investigación es el que está dando las materias disciplinares. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene la epistemología de la disciplina y que consciente o inconscientemente se lo está transmitiendo al alumno. Por lo tanto, teoría y método puede servir para hacer algún tipo de reflexión, de hecho tratamos de hacerla, pero no somos quien ponemos los puntos respecto de la disciplina. Además, teoría y método está puesto para 4 carreras, o sea que sería casi imposible, pero digo, las materias fundantes del plan de estudio son las que van a marcar la epistemología y la metodología disciplinar. Tal vez sin ponerle el nombre ni ningún tipo de mote, simplemente son conceptos que están en funcionamiento, simplemente son técnicas que se usan para la indagación, pero es indudable que el conocimiento de la investigación, aunque sea de modo primario, aunque sea de modo básico, está puesto en las materias disciplinares. Por eso nosotros, cuando tomamos el grado, tomamos materias disciplinares, no tomamos a teoría y método de la investigación ni ninguna materia metodológica. Bien, eso no lo pusimos como supuesto, pero ese es uno de los supuestos también, ¿no? De que quien forma en investigación es el disciplinar y no es el profesor de teoría y método. Bien, ¿cómo aparecía acá la tríada en el territorio de grado? Entonces, el aula clase es un aula, nosotros decimos, es donde el objeto se presenta simbolizado en el discurso. ¿Sí? El objeto no es objeto, literalmente, sino es lo que está simbolizado en el discurso. Y las interacciones son entre sujeto y objeto. Prácticamente no hay interacción porque lo único que el alumno conoce del objeto es lo que el profesor cuenta en la clase, ¿sí? Es simplemente un conocimiento que está mediado por un discurso. Ahora, la relación sujeto-sujeto es también bastante distante porque el formador y el formado no tienen gran vínculo. Normalmente la persona que se está formando es un alumno que está sentado en la clase, que escucha la clase, que se apropia de algunas cosas, otras las dejará pasar, pero este espacio es el primer espacio donde el sujeto y objeto se enfrentan. Cuando digo sujeto en formación, el alumno y el objeto, mediado siempre por un discurso del sujeto que forma. Después, el aula de laboratorio, que solamente presenta en biología, el aula de laboratorio es un intento de emular las acciones del laboratorio. En el laboratorio, el objeto queda a merced del sujeto, decimos nosotros, porque el sujeto es tomado, es llevado a un espacio con un contexto muy definido, como puede ser el laboratorio, es explorado, es descrito, es sistematizado, ¿no? Pareciera ser que es un objeto pasivo que queda a merced del sujeto,
de los sujetos, ¿no? El sujeto en formación y el sujeto que se forma, en pos de indagar sobre ese objeto. Pero el objeto está descontextualizado, porque está sacado de su contexto original, que es el campo. En el caso de ciencia de la educación, el campo tiene otras características, porque el campo no es campo en un sentido literal, sino que son las interacciones sociales que acontecen habitualmente fuera del espacio institucional. Y los modos de acercamiento en este caso son a través de las observaciones, hay unos casos guiadas, otros casos son espontáneas, a través de entrevistas, a través de encuestas, de cualquier dispositivo que utilice el formador para que quien se forma esté en contacto con los sujetos de indagación. Además hay otra cosa acá que lo hace distinto del caso de biología. En el aula campo, el aprendiz de biólogo se encuentra con un objeto que, si bien tiene sus propias características y lo domina, cuando yo lo domina quiero decir, a ver, porque cuando uno va al campo, en el campo no se interviene, el campo se observa, ¿sí? La intervención es en el laboratorio. Entonces uno está a merced de lo que el campo quiere mostrar, ¿sí? Hay cosas que son difusas, hay cosas que son esquivas y que el campo no las muestra. Y uno tiene que conformarse con lo que aquí encuentre, para después llevarlo al laboratorio y continuar la tarea ahí. En el caso de ciencias sociales, esto no ocurre, no solo porque no hay un laboratorio previo, sino porque además en el campo nos encontramos con otros sujetos, con el cual es todavía más complejo porque tenemos que interaccionar con ese otro y para recabar información hay que decodificar esa información, hay que tener cierta cancha para hacer esos procesos de decodificación y por lo tanto se requiere de un entrenamiento que no es un simple algoritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí al biólogo yo le puedo dar como una receta y el biólogo va a ir y lo va a ejecutar sin ningún problema. Si yo quisiera hacer lo mismo con alguien de ciencias sociales no podría hacerlo porque se requiere algo de tipo más vivencial. No quiero decir con esto que el campo en biología no sea vivencial, de hecho lo es, porque el campo es una puesta del cuerpo en la escena. ¿Sí? Es lo más, digamos que es la parte en vínculo con el conocimiento en la cual el sujeto se enfrenta a su objeto de modo claro, preciso, y es donde, hay un dicho que dice en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí donde uno va a mostrar cuáles son sus cualidades para poder investigar. Y en el caso de sociales, que es más complejo este tema, requiere creo que un acompañamiento mucho más fuerte del tutor o del director. Después tenemos otra aula que es el aula de iniciación en la investigación, que es una aula optativa, que es aquellas que siguen los que hacen las inscripciones, los que hacen pasantías, aquellos los que tienen beca de pregrado, que es donde efectivamente se desprenden de la formación explícita y se meten, porque quieren o porque el profesor los invitó, a hacer otra cosa. La diferencia acá es que el vínculo pedagógico respecto de los territorios anteriores se afianza, ¿no? Porque así como en el aula clase la distancia era muy amplia entre el formador y el que se forma, se achica en el campo y en el laboratorio porque las instancias de práctico tienen esta cosa de más vincularse con el profesor, sobre todo con los jefes de trabajo práctico y con los auxiliares, que habitualmente es gente más joven y que tiene un vínculo más cercano con quien se forma. Y el aula de iniciación de investigación es donde el vínculo es más cercano, porque allí el formador y el formado se encuentran y dicen queremos seguir este camino juntos, ¿no? De un modo o de otro. Y además el objeto se hace más preciso, porque los objetos del aula clase, por ejemplo, como nosotros llevamos toda la materia, los contenidos, damos todos los conceptos que hacen relación a un campo disciplinar. Cuando investigamos, no investigamos todo, investigamos una cosa, con lo cual el objeto se precisa, se delimita y permite aquí se está formando una construcción mucho más plena y un entendimiento mucho más, y también el uso de conceptos mucho más pleno del que podía haber hecho en el aula clase, por ejemplo. Bien, estos territorios tienen cierta dinámica, es decir, que se van vinculando entre sí. Yo dije el orden es aula clase, aula laboratorio sería en segunda instancia para los biólogos, y en segunda instancia sería aula campo para los de ciencia de la educación, y el aula de iniciación de la investigación como optativa y no presente para todos los estudiantes. Esta última se instituye como el espacio donde la investigación va a tener un lugar privilegiado. Quiero decir, acá se investiga taxativamente. En lo otro puede haber una emulación, puede haber una simulación, pero lo que hay en el aula de iniciación es efectivamente una investigación que aunque sea de pequeño corte, que aunque sea algo breve, que aunque sea algo agotado, permite que el sujeto se ponga por primera vez en contacto con los objetos del campo. Bien, vamos a ver. En el posgrado. Nosotros en el posgrado ya no hay un aula campo o un aula laboratorio, sino un verdadero campo, un verdadero laboratorio, y
y aparecen otros dos territorios que nosotros llamamos escritorio, y le llamamos territorios extrainstitucionales. El campo es la continuidad del aula campo, de alguna manera es lo mismo, y el laboratorio también. Con la diferencia que ahora acá ya no es un campo y un laboratorio más difuso, sino que está construido en términos del objeto que los dos sujetos identificaron como el objeto de investigación. Los dos sujetos me refiero al director y al aprendiz, ¿no? Entonces, de algún modo estas operaciones dan continuidad acá. Pero ahora sí, esto ya no es una simulación, sino que es lo que efectivamente ocurre. Hay un territorio, dos territorios, ¿no? Que es el escritorio y los extrainstitucionales. El escritorio es el espacio. Nosotros llamamos escritorio porque no tuvimos un nombre más feliz para ponerle, porque entendemos que es casi literalmente el escritorio, que es donde uno se sienta, se pone a trabajar, escribe los papers, escribe las ponencias, escribe los proyectos, gestiona, ¿sí? Todo eso que hace a la gestión, a la administración y a la transformación del objeto real, porque recordemos que en el campo de laboratorio lidiamos con objetos, con verdaderos objetos. Pero cuando vamos a escribir un paper, vamos a escribir una ponencia, el objeto, después de decodificado, pasa a transformarse en un objeto simbólico, o sea, en un elemento del discurso. Toda esa transformación del objeto y de las operaciones en vínculo con el objeto, ya sea operaciones para recopilar información o para analizar información, reaparecen en el paper o reaparecen en la ponencia en una forma de discurso. Ahora, ese discurso, además hay que aprenderlo, es un discurso que es propio. Por ejemplo, los biólogos escriben todo en tercera persona, de forma impersonal, nadie se hace cargo de lo que escribe, ¿sí? En cambio, a mí me sorprendió siempre que los de ciencias sociales escriben en primera persona, a veces en singular, a veces en plural, y son tan fuertes las formaciones que yo sigo escribiendo en tercera persona, ¿no? No me he acostumbrado todavía a escribir en primera. Entonces, a ver, esto se enseña y esto se aprende, ¿sí? Hay además, ¿por qué digo que se aprende? Porque normalmente un paper y una ponencia no transmiten lo que el investigador hizo, nunca. ¿Por qué digo que no transmiten? Porque a ver, primero que nuestro pensamiento es un poco anárquico, ¿sí? Si nosotros escribiéramos como siguiera el pensamiento, sería una cosa bastante poco legible, porque nosotros no pensamos con estructuras lógicas, eso no es cierto, ¿sí? Somos poco lógicos. Entonces, ustedes advierten que un paper tiene todo un proceso, toda una forma de contar la experiencia bastante lógica, ¿no? Empezando por la introducción, que son los antecedentes, diciendo luego cuáles son los objetivos, identificando los materiales y métodos, contando los resultados, la discusión que se hicieron sobre los resultados y siguiendo con las conclusiones. Eso amerita aprender a escribir, ¿sí? Porque nuestro pensamiento no va por esa línea, con lo cual yo tengo que transformar mis modos de pensar en cierta forma comunicacional que está validada por la disciplina, ¿sí? Normalmente nosotros cuando vamos a publicar buscamos revistas que tengan cierta sintonía con lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Si somos cualitativistas nos vamos a publicar una revista estadística y a la inversa, ¿sí? Entonces, pero a su vez el discurso de la estadística es un discurso distinto del que trabaja, por ejemplo, la hermenéutica. Entonces, ese discurso hay que aprenderlo. Y hay que aprender a transformar lo que hicimos en ese discurso para que sea un discurso efectivamente comunicable y que llegue a alguien, ¿sí? Bien, la dinámica interterritorial entre estos territorios, a ver, se iniciaría habitualmente en el campo, porque el campo es el lugar donde se generan los proyectos. Esto sería como lo formal, no quiere decir que efectivamente esto sea así. Luego, de allí pasaría al campo, o campo y laboratorio en el caso de los biólogos, y luego volvería al escritorio para escribir los papers, para escribir los artículos, y luego iría al último territorio, que es el extrainstitucional, que nosotros denominamos así a todos aquellos espacios donde el saber se comunica a través de congresos, jornadas, etc. O sea, siempre son lugares que habitualmente están fuera de la universidad. Bueno, un poco esta diferencia de roles de los sujetos es la conformación de los objetos, ya lo dije. Estoy intentando hacerlo rápido porque, para que no se cansen. Bueno, las dinámicas entre grado y posgrado, porque a nosotros yo hasta acá describí... Perdón, sí. Disculpa, Aníbal, disculpa la interrupción odiosa, pero estás re bien en tiempo, tranqui, bien. Bueno. Tranqui. No, estaba teniendo miedo que me mandes un aviso, Bueno, ¿cómo le molesta a algunos hombres que sean las mujeres las que lo coordinen, no? De eso hablamos después. Yo estoy acostumbrado, no te preocupes. Bueno. No hay problema. Bueno, dinámica entre grado y posgrado. A ver,
La reconfiguración de los territorios. Bueno, yo ya hablé de cómo los territorios del grado se reconfiguran en el posgrado, ¿no? La reformulación de la tríada. Bueno, a ver, la tríada, yo sí había dicho que en el grado el objeto se iba consolidando a medida que avanzaba desde el aula clase hacia los territorios de iniciación en la investigación, ¿no? Porque de lo difuso, todo el programa, nos metíamos solamente en un punto del programa que tenía que ver con algún objeto de indagación particular. Y que las relaciones entre los sujetos se iba afianzando también a medida que avanzaba hacia el aula de investigación. En el caso del posgrado, lo que nosotros vamos a encontrar es que, a ver, ya las relaciones entre sujeto y sujeto ya está afianzado, porque ya han atravesado el grado, con lo cual, cuando se encuentran en el posgrado, se encuentran ya de un modo que no requiere demasiado conocimiento personal. A ver, aunque la posición es distinta, insisto que no es exactamente la misma, pero cuando uno va a que alguien le dirija, estoy hablando del estudiante, es porque supone que ese profesor lo puede hacer, y si el profesor elige a ese estudiante, supone que es porque lo puede hacer y porque habitualmente ya hay un conocimiento previo. Difícilmente haya alguien que no sea puede haber, sí, a mí me ha pasado, yo he dirigido tesis que no fueron alumnos nunca, por ejemplo con la gente de criminalística. Nunca fueron alumnos míos, aparecen en algún momento y me dicen, bueno, yo quiero que usted me dirija esto. ¿Sí? Nos conocemos ahí recién. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo los que son becarios, los becarios provienen siempre de la misma facultad, con lo cual ya hay un conocimiento previo bastante suficiente y obviamente que eso va a llevar a una consolidación en el posgrado, pero no se están conociendo, eso quiero decir. Y en cuanto al objeto, se precisa todavía más, porque recordemos que el becario o el tesista tiene un objeto claro, preciso, que es el que ha hecho explícito en el proyecto de investigación, de modo tal que todo eso que vio alguna vez como deber ser en la disciplina no va a estar presente, sino solamente aquellos elementos que junto con el formador han elegido para que sea parte de ese trayecto. Por supuesto que esto supone también nuevos contratos y nuevos encuadres, ¿sí? Seguro que sí. Ya lo que no dije es que con respecto, ¿no?, a lo emocional y a lo que no es de índole ni racional ni lógico, y que tiene que ver con el escritorio, porque el escritorio no es solamente el espacio de gestión y administración, como yo dije, y de transformación del objeto físico en objeto simbólico, sino también es el espacio para las interacciones sociales, ¿sí? Es el espacio donde la gente charla, toma mate, nos cuentan que se están por casar o que se están por divorciar, y estas cosas no aparecen a veces en otros espacios, porque allí habitualmente estamos solos, ¿sí? Realmente el escritorio es como un espacio de encuentro, ¿no?, donde todos estamos en vínculos y estamos haciendo distintas cosas, estamos analizando datos, estamos escribiendo, estamos haciendo distintas cuestiones. Entonces, a ver, ¿esto supone nuevos encuadres? Sí, supone nuevos encuadres. Por ejemplo, encuadres que tienen que ver en muchos casos con las exigencias que le ponemos a los pobres tesistas de terminar su trabajo en cierto momento, de saber que van a estar sometidos a una evaluación y que cuando sean evaluados, el director también va a ser evaluado y que por lo tanto se juega el prestigio. Bueno, acá hay un montón de cuestiones que nosotros no indagamos demasiado, pero que aparecieron en el discurso como un elemento bastante central. Hay una cosa que es clara en esto de la tríada, ¿no?, y tiene que ver con la relación sujeto-sujeto, que es que cuando no hay una mínima empatía entre ambos, no hay posibilidad de que construya una tríada. Y la tríada ahí, en todo caso, si la hay, no será virtuosa. Porque si no hay empatía con el otro, si no hay un acompañamiento, si uno no se siente que el otro le está cubriendo la espalda, no hay posibilidad de hacer nada. Y cuando digo cubriendo la espalda no me refiero solo a que el director le cubre la espalda al tesista, sino también a la inversa, ¿no? Si no hay confianza, es muy difícil que la tríada sea virtuosa o sea fuerte, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar ahora hacia la segunda parte, que es sobre el pensamiento disciplinario. Nosotros allí estudiamos razonamiento causal, pero el razonamiento causal se expresa de muy diferentes formas, como la construcción de argumentos, como explicaciones, como predicciones, como justificaciones, como evaluación de evidencias. Y además, todo eso que tenía que ver con el pensamiento causal, nosotros lo vinculamos con la creencia sobre la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? A ver, todos nosotros tenemos alguna creencia sobre nuestra ciencia, ¿sí? En el caso mío, yo habré tenido, ya no recuerdo cuál era, alguna creencia sobre la biología antes de formarme en biología. Pero cuando uno empieza la carrera, hay algunas cosas que se desplazan, o sea, son reemplazadas por el conocimiento, y otras que quedan, ¿sí? Entonces, lo que intentamos ver es qué de las creencias reaparecían
en un estudiante que ya había sido, que era avanzado, por lo tanto tenía que haber desplazado las creencias por conocimiento, y la idea era ver si efectivamente las creencias siguen estando. Es claro que sí están, no nos podemos desprender de las creencias nunca. Bueno, acá voy a hacer una síntesis breve respecto de lo que indagamos para cada cosa. Para argumentar, por ejemplo, cómo los alumnos identificaban las tesis y las razones, teniendo como tesis siempre todo enunciado, toda afirmación que uno hace, y las razones como las argumentaciones que hace para sostener la tesis. ¿Cómo se construían esos argumentos? Y lo que vimos, esto hicimos solamente para la gente de biología, es que toda la cuestión argumentativa va siempre en vínculo con el paradigma imperante. Esto es, todo aquello que si yo puedo argumentar, si lo que puedo argumentar está a la luz del paradigma. Si no está a la luz del paradigma, no puedo argumentar. ¿Sí? En la biología, el paradigma, lo voy a hacer sencillo acá, es el paradigma ecológico evolutivo, digamos, lo que rige, digamos, todo el conocimiento biológico es de ese tipo. ¿Qué quiero decir con ecológico evolutivo? O sea, son dos supuestos. Un supuesto es que los individuos, cualquiera sea, los organismos, cualquiera sea de cualquier especie, están en relación con un ambiente con el cual interaccionan. ¿Sí? Sí o sí. Y lo segundo, eso es lo ecológico. Y lo evolutivo es que ese organismo o ese espécimen pertenece a una especie y esa especie evoluciona en el tiempo. Es decir, que va a cambiar. ¿Sí? Que va a cambiar no quiere decir que vaya a ser mejor. Simplemente que va a cambiar. La evolución no significa cambios positivos. ¿Sí? Simplemente cambios. Bien, estas dos coordenadas están expresas en lo que es la perspectiva sistémica. La perspectiva sistémica es una perspectiva que propone Ludwig von Bertalanffy allá por 1948 en un texto que se llama Teoría General de los Sistemas, donde expone todos estos argumentos que no los voy a citar acá, pero donde dice qué es un sistema, cómo se compone un sistema, cómo interacciona, etcétera, etcétera. Bien, entonces, vuelvo a decir esto, cuando los ejemplos que nosotros poníamos para construir argumentos estaban dentro de lo que era paradigmático, los alumnos no tenían ningún problema en construir y en identificar argumentos. Pero cuando quedaba algo que era aparentemente fuera del paradigma, digo aparentemente porque nunca le dimos nada fuera del paradigma. De hecho, no puede existir nada fuera del paradigma en biología, no existe. Sino ejemplos extraños que parecían no obedecer a las leyes estas del paradigma. ¿Sí? Voy a citar un caso acá, por ejemplo, nosotros hay en biología, y bueno, en todas las disciplinas aparece mucho de lo que Kuhn le llama los ejemplares compartidos. Estos ejemplos que uno pone siempre, que encarnan un cierto modo de solución de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros cursamos genética, hubo un caso que se llamaba la polilla moteada del abedul, Viston betularia, que es una mariposa que existió en Inglaterra, que antes era blanca y después se transformó en negra. Mejor dicho, no es que se transformó, había blancas y negras, y antes predominaban blancas y luego predominaban negras. Entonces, la pregunta era, ¿qué había ocurrido allí? Y el alumno tiene que construir un argumento. Ese ejemplo es un ejemplo que está en todos los libros de genética y que todo lo que estudiamos en biología lo vimos hasta el cansancio, porque es un ejemplo paradigmático. Entonces, por ejemplo, cuando aparecía la polilla moteada del abedul, los alumnos de biología sacaban la guitarra y escribían todo lo que dice la bibliografía al respecto. En cambio, cuando uno proponía una cosa que parecía extraña, y ahí yo puse un ejemplo de Piaget, que era, Piaget antes de dedicarse a la epistemología genética, trabajaba como biólogo y estudiaba caracoles, ¿no? El género Limnea, que es un género que hay acá en nuestra provincia. Y hay dos especies de Limnea que tienen características distintivas. Una vive en agua corriente y la otra vive en agua estancada. Son de lagos y ríos. Las formas de laguna son delgaditas, chiquititas, y las formas de río son gordas. ¿Por qué son gordas? Porque, de alguna manera, lo gordo es, vieron que debajo del caracol sale algo, ¿no? Eso se llama pie. El pie es músculo. Y es un músculo, un pie grande permite una adhesión al sustrato que no permite los pies chiquitos. Entonces, por lo tanto, si el agua es corriente, al gordo no se lo lleva y al flaco sí. Entonces, Piaget es una experiencia de sacar los caracoles gordos y ponerlos en la... Eran dos especies distintas, ¿no? Ponerlos en la laguna y a la inversa. Entonces, los flacos se engordaron y los gordos adelgazaron, ¿eh? En realidad, eso se llama adaptación fenotípica. No es una verdadera adaptación, es simplemente un cambio en la morfología que tiene que ver que cuando el agua fluía fuerte, el caracol se pegaba, entonces en ese pegarse se engrosaba, ¿no? Era una cosa que era solamente fenotípica, no estaba instalado en los genes. Entonces, pero eso aparecía como contradictorio con la teoría de Darwin, que dice que las especies no pueden cambiar de una generación a la otra. Entonces, allí las argumentaciones eran totalmente insólitas, en algunos casos, decían cualquier barbaridad, y otros no podían argumentar.
sea, a ver, ese es un fenómeno que puede ser explicado, pues se llama epigénesis a eso, pero ningún alumno invocó el concepto de epigénesis, porque es un concepto que poco trabajado y que no estaba dentro de lo paradigmático. Bien, lo otro que hicimos fue estudiar las explicaciones. Cuando al alumno se le da que explique, a ver, perdón, yo creo que puse predicción, estaba explicación antes, explicar, acá está. Una cosa es explicar cosas novedosas y otra cosa es explicar lo que está escrito el paradigma. Un poco tiene que ver con lo que ya dije anteriormente. Si era novedoso, era difícil de explicar. Si estaba escrito el paradigma, era fácil de explicar. Aparecía la teleología. La teleología, en biología, mala palabra, porque se entiende que los fenómenos biológicos no están dirigidos. No pueden estar dirigidos por ningún tipo de conciencia y por ningún tipo de definidos en términos de una meta. Pero algunas teorías antiguas de la biología, como la teoría de Lamarck, acudía a la teleología, ¿sí? Acudía a la finalidad. La teleología generalmente está instalada en la gente que no sabe biología, ¿no? Porque uno cree, y esto yo lo dije anteriormente, que la evolución implica siempre un proceso de mejora. Y no necesariamente tiene que haber mejora, si no las especies no se hubieran extinguido, ¿no? Simplemente es cambio, ¿sí? Bueno, y nuevamente acá aparecía la incidencia del paradigma. Otra cosa que aparecía en cuanto a las predicciones. Por ejemplo, veíamos que, yo lo que puse acá son como las variables que inciden en la construcción de predicciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la cantidad de contenido informativo era mucha, la predicción era más compleja que cuando el contenido informativo era menor. Cuando se pedían relaciones entre variables, las relaciones entre variables con pendiente positiva eran más fáciles de comprender que las que tenían pendiente negativa. Cuando el espacio era muy complejo, las predicciones se hacían más dificultosas. Cuando aparecía el tiempo como variable, es decir, cuando lo que se pedía era un análisis longitudinal en el tiempo, cuando el tiempo aparecía, también esto generaba algún tipo de interferencia en la calidad de las predicciones. Y del mismo modo, cuando lo que había que predecir no estaba de todo ajustado con lo que planteaba el paradigma. Otra cosa que hicimos fue verla cómo justificaba. A ver, no es lo mismo evaluar que poner yo. Cuando evalúo lo que hizo, me puedo evaluar a mí mismo, digamos, pero en general evalúo lo que hace otro. Sí, pero lo que digo es, alguien ya me propone una prueba y yo digo si la prueba es buena o mala. Eso es una cosa. Ahora, lo otro es cuando yo tengo que proponer pruebas. Lo que mostraban los alumnos es que tenían mejor capacidad para evaluar pruebas que para proponer pruebas, por ejemplo, ¿sí? Del mismo modo, cuando uno le daba a analizar casos genéricos, eran más fácilmente analizables que los casos específicos, ¿sí? En todo este caso, la justificación se complicaba cuando los casos tenían cierta especificidad. Lo mismo cuando te buscaba identificar la influencia de las variables naturales, o sea, las variables ambientales con las variables culturales, o sea, aquellas que estaban definidas por el hombre. Las naturales eran claramente identificables, aquellas que tenían que ver con lo cultural, por ejemplo, la política, eran más difícilmente discernibles. Y por supuesto, el paradigma siempre presente. Evaluar evidencias. Las evidencias eran favorables, o sea, a favor de un fenómeno, o desfavorables, en contra de un fenómeno, o neutras, las que no aportaban nada. Lo que ellos evalúan más fácilmente son las evidencias favorables, ¿sí? Cuando la evidencia es favorable, la identifican claramente. Cuando es desfavorable, son una prueba en contra, tienen mayor nivel de sesgo, mayor nivel de error. Y cuando son neutras, allí está el error mayor, no pueden casi distinguirlo. Nosotros, a ver, el porqué de todo esto siempre teníamos que tenía que ver con lo formativo. Tal vez los alumnos no trabajan con evidencias neutras, es decir, trabajan con favorables. Y habitualmente nosotros buscamos las favorables por una cuestión de certeza cognitiva, ¿no? Siempre buscamos lo que da fe de lo que decimos y no lo que está en contra. A ver, una cosa, esto no lo dije al principio, pero la bibliografía para esto, a ver, esto se escribe claramente en psicología cognitiva, pero nosotros no nos adherimos a eso. Esto es lo que les quiero contar, porque hablé de lo anterior, pero no hablé de este punto. Cuando nosotros hicimos este proyecto con Nilda, sí pusimos teorías cognitivas como respaldo en la construcción del marco teórico. Pero después hicimos caso omiso de eso. A ver, por varias razones. A ver, algunas porque, por ejemplo, respecto de predicciones había mucho, pero respecto de explicaciones había mucho, pero de predicciones había casi nada. Sí, había áreas del pensamiento muy exploradas y algunas muy poco exploradas. Entonces se nos ocurrió que en lugar de trabajar con categorías cognitivas, trabajáramos con categorías epistemológicas, porque la predicción, la explicación, etc., todo esto ya lo estudió la epistemología, ¿sí? Y en algunos casos hicimos algunos mix. Por ejemplo, el pensamiento causal utiliza habitualmente las 4 figuras del condicional que yo hice mención, ¿no? El modus ponens, modus tollens y las 2 falacias.
Entonces utilizamos, por ejemplo, eso como manera de indagar. Pero en otros casos recurrimos a dispositivos que eran absolutamente ajenos, que los inventamos nosotros porque no teníamos ningún parámetro, digamos, para tomar de la psicología cognitiva. Por ejemplo, para explicaciones, yo tomé el famoso modelo hipotético neurológico deductivo de Hempel, que es un clásico en la epistemología de la concepción heredada, y trabajamos sobre eso. Y usé eso como bibliografía, así no usé la psicología cognitiva. Entonces, a ver, en todas estas cosas que nosotros fuimos haciendo, lo que aparece siempre como fuerte es la epistemología disciplinar. ¿Sí? Esto es, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de predecir en biología, lo que decíamos es, amén de lo que podían decir los psicólogos cognitivistas en relación con la predicción, indagamos en las predicciones que hace el biólogo, pero de la perspectiva epistemológica, porque nos pareció que como herramienta era mejor y más interesante que usar las categorías que utiliza la psicología cognitiva. Aclaro que estuvo escrito siempre en psicología cognitiva, ¿no? Pero nosotros no obedecimos demasiado la verdad. Bien, bueno, ahora hablo rápidamente de las creencias. A ver, las creencias se desplazaron en estos puntos, yo ahí marqué las más importantes, ¿no? De la teleología a la causalidad eficiente. Bueno, algunos abandonaron, esto no fue en el 100% de los casos, abandonar la idea de la finalidad en pos de que los fenómenos son causados por algo que llamaríamos causa eficiente, el nombre que le puso Aristóteles a todas las causas que son de origen externo. De la sincronía a la diacronía. Normalmente, esto que yo decía, cuando aparece la variable tiempo, a los alumnos les costaba poder comprender algunas cosas. Entonces, en principio, todo lo que hacían era sincrónico, el mismo tiempo aquí y ahora, y la diacronía como que se construyó más lentamente. También de lo contingente a lo necesario. El biólogo que inicia, ¿no? Siempre tiene la idea que el mundo es contingente, ¿no? Parece que no hay necesidad lógica, ni hay, no hay nada necesario ni universal. Bueno, por esto estar tan pegado a los sentidos. Pero esto, bueno, después hay como un ir de lo contingente a lo necesario, ¿no? Eso privilegia la teoría por sobre lo contingente, que es lo que está en la empiria. De lo dado a lo construido. Es decir, para el biólogo, en principio está todo dado, ¿no? Nadie construye conocimiento. El conocimiento, tic, 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 empirismo puro, ¿no? Se pega y ya está. Eso después se desbarranca y uno se da cuenta que en realidad el conocimiento tiene construcción. De lo observado a lo supuesto. Esto de que está todo dado a la observación primero, y luego hay un transcurrir hacia que efectivamente hay cosas que no se observan y que no se van a observar nunca, pero que uno supone que existen, ¿sí? Los genes se sabe que existían, aunque no le llamó gen Mendel en 1859, y 100 años después, Watson y Crick lo descubren y tuvieron el premio Nobel por eso, ¿sí? O sea, el concepto de gen, o el nombre que le quisiéramos poner, era una entidad metafísica durante 100 años. Y lo otro es el sujeto observante, el sujeto protagónico. Esta idea que el biólogo tiene de que primero, si es un buen observador, será un buen científico, y luego entender que en realidad el buen científico es el que pone el cuerpo en la cela y de algún modo se comporta como sujeto protagónico. Bien, y acá ya estamos, estas son las dos últimas diapositivas, Teresa, por las dudas, y ya me estás mirando mal, ¿eh? Bueno, a ver, yo puse nada más que los resultados de los libros de texto, porque esto es lo más viejo de todo. Simplemente les quiero contar cuál fue la metodología para trabajar con esto. Nosotros nos interesaba saber cómo formaba el texto en el alumno. Por lo tanto, el texto que forma es el texto que más se usa. Si un texto no se usa, si yo lo uso para nivelar la pata de la cama más corta, no tiene función formadora. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir a la biblioteca y decir cuáles son los libros que más salen. Los bibliotecarios dijeron tal, venga acá, y esos son los libros que nosotros tomamos. O sea que esta es una muestra desde el punto de vista estadístico sesgada, pero sería una muestra finalística, ¿no? Si la quisimos calificar. Bien, nosotros indagamos muchas cosas. Este fue muy complejo, pero yo simplemente le pongo el resultado y voy a hacer algunas notitas sobre el resultado y voy a ir terminando. Nosotros trabajamos con textos universitarios y textos de nivel secundario. ¿Me escuchan? Sí, bien. Los textos universitarios y los de secundario fueron sacados de dos bibliotecas, una de la escuela y otra de la Facultad de Ciencias Exactas, porque eran textos de biología. Y nosotros trabajamos con dos fenómenos acá. Dos fenómenos muy simples, que son parte de la fisiología vegetal. Una es el tropismo, el fototropismo, y el geotropismo, y el otro es la fotosíntesis. ¿Por qué tomé estos dos conceptos? Porque para que la planta haga fotosíntesis, toma el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Pero necesita agua, y el agua toma de las raíces. Cuando la planta se orienta en el sentido de la luz, lo que hace es captar la luz solar y hacer fotosíntesis.
Pero esa orientación de la planta hacia la luz, eso se llama fototropismo. Entonces, a ver, ¿por qué los encadené? Porque entiendo que el fototropismo facilita los procesos de fotosíntesis. Vamos a ver, esa es lo original, ¿no? Entonces, pero en los libros de texto, por ejemplo, fotosíntesis aparece como fenómenos de la conducta y el tropismo, el tropismo, fenómenos de la conducta y la fotosíntesis como fenómenos del metabolismo. Uno es capítulo 35 y el otro 12. Imposible que yo pueda unir ambos capítulos. Lo que quiero decir con esto es que ya la organización del contenido en el libro está mostrando saberes atómicos, ¿no?, que se van separando uno del otro, y la planta en su integralidad no aparece en ningún momento, ¿no? Porque cuando uno se pregunta ¿por qué la planta hizo fotosíntesis? Se refiere a la planta, o ¿por qué la planta tuvo fototropismo? Se refiere a la planta. Pero las explicaciones son de tipo reduccionista, y esto, bueno, voy a contar un poquito ahora. Voy a hablar primero de los textos universitarios. Entonces, los fenómenos son mecanicistas. Para quien no sabe qué es el mecanismo, es el primer modelo en el que se inspira la biología para generar conocimiento allá por el siglo XVII, XVIII, cuando se define como ciencia. Es un modelo que toma prestado de la física mecánica. La mecano quiere decir movimiento, es decir, la mecánica estudia las máquinas, ¿no?, para hacerlo de una manera sencilla y clara. Se entiende que una máquina se pone en funcionamiento cuando hay algo externo que lo pone en funcionamiento, la causa eficiente de Aristóteles. Y esa máquina estará en funcionamiento en tanto y cuanto esa energía que fue puesta al principio siga incidiendo. Cuando esa energía cesa, la máquina para. Entonces, los primeros biólogos entendieron que la máquina podía ser una manera de inspirar. Esto es lo mismo que aparece después en la fisiología de Pavlov, para quienes recuerdan principios del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que se extrapola después a la psicología conductista, ¿no?, ni más ni menos que eso. Las explicaciones son causales y los modelos iconísticos. Las explicaciones causales son explicaciones reduccionistas que entienden que el sistema se pone en función merced de una variable, que es la que lo pone en marcha. Con lo cual desaparece todo el resto de las variables que están operando, y reduce todo a una. Por ejemplo, en el caso del tropismo que yo citaba anteriormente, se entiende que si la luz solar incide sobre la planta crecerá en el sentido del estímulo, y ahí se termina, ¿no? Bien, y los modelos iconísticos son aquellos modelos que se construyen desde la empiria, ¿sí? En general, los modelos de la biología son modelos iconísticos. O sea, a partir de ciertos elementos indiciales que aparecen en el campo, en el lugar del fenómeno, se toman, se significan, y con eso se construye un modelo. La concepción de biología es una ciencia de corte objetivo, sin ninguna duda, realista, ¿sí? Es parecida que la biología describe lo que está ahí afuera, y arraigada en una fuerte tradición empírico-analítica, ¿no?, heredera del positivismo. Esto sigue estando vigente, esto no ha cambiado. En cuanto a los libros de texto de secundario, a ver, voy a correr un poco nuestras caras porque no veo. Dice, los fenómenos son organicistas. El organicismo es una concepción que empieza en la biología más o menos en el siglo XIX, que entiende que en la organización de la vida es más el todo que la parte, ¿sí? Que lo que gobierna es la totalidad y no la parte. Pero entiende que el devenir, digamos, de las funciones biológicas parte de algo así como una entelequia, una entidad de cuyo origen no se sabe muy bien qué es, que lo conduce hacia una meta o hacia un fin. O sea, lo que está presente acá es la causalidad finalística aristotélica, a diferencia de la causa eficiente que era propio del modelo mecanicista, y lo cual a la ciencia, a la biología de esa época, esto se da de patadas porque no puede pensarse que haya algo así como una meta o como algo que definan el decurso de los organismos. Porque si uno termina creyendo eso, piensa que allí en el origen está definitivamente Dios o alguna entidad de orden parecido. Por lo tanto, el organicismo cae en desgracia y el mecanicismo hasta el siglo XX sigue siendo la concepción imperante en la biología. Bueno, las explicaciones en los textos secundarios son tanto causales como teleológicas. A ver, la palabra teleología acá no tiene... a ver, voy a explicar qué sentido tiene la palabra teleología acá. Teleología significa fines, sí, persigue fines. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo yo digo que persigue fines? Cuando el énfasis está puesto en el beneficio que consigue la planta de haber hecho la fotosíntesis. Por ejemplo, la planta hace fotosíntesis para obtener materia orgánica, ¿sí? Estas explicaciones en biología se le llaman funcionales o teleológicas funcionales, porque entiende que tiene una raíz teleológica. Ahora, no es teleológica, ¿por qué? Porque no hay una entidad que esté ordenando las acciones en un sentido definido. En realidad esto se puede comprender desde la perspectiva evolutiva. Esto significa que
todo eso que existe, todo eso que está, es porque ha sido seleccionado evolutivamente, pero no es que persiga un fin. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda claro lo que estoy queriendo decir. A ver, el corazón, nosotros tenemos corazón con 4 cavidades, pero el corazón empieza teniendo 2 cavidades en los peces y se va tabicando a medida que va avanzando la evolución hasta las 4 cavidades nuestras. Pero ese primer corazón con 2 cavidades, en realidad es una derivación de la arteria aorta. La arteria aorta se agranda, se ensancha y se tabica. Recordemos que las arterias son contráctiles y hacen esto, ¿sí? Entonces, en realidad, el corazón es una aorta agrandada, para decirlo de una manera clara. Que en algún momento la aorta se ensancha, ¿sí? Y empieza a bombear sangre de un modo que hace más eficaz la circulación. Entonces, ese factor, ese elemento es seleccionado por el ambiente, en detrimento de los que no tenían corazón. Entonces, esos organismos con corazón, y digamos, como esto es tan eficiente, va avanzando, pero no es que el corazón se genera a partir de una meta que alguien se la planteó, sino que simplemente aparece. Esto es absolutamente aleatorio, se llaman procesos estocásticos, porque tiene una parte aleatoria que es la mutación y una parte selectiva que es la que hace el ambiente a posteriori siempre. Bueno, y la concepción de biología, a ver, quiero mostrar acá un ejemplo que recuerdo. Perdón, sí. Ahora sí te tengo que pedir. Estoy terminando, que cierres, Teresa. Por favor, Aníbal. Gracias. Por ejemplo, en los libros de texto decía, la planta toma el dióxido de carbono, ¿sí? Parecía que la planta tenía intención de tomar dióxido de carbono, decía, el dióxido de carbono entra a la planta, ¿sí? Lo que está mostrando es que en un lado la concepción de planta es protagónica y en otro lado parece ser que la planta es de tipo pasivo. Bueno, y la perspectiva de la biología es funcionalista, anclada en una tradición positivista. Y la última filmina, que es las líneas de trabajo actual, estamos, en este momento el proyecto que tenemos aprobado es trabajar sobre los 4 contextos de la actividad tecnocientífica, tal como lo define Echeverría: contexto de educación, contexto de innovación, contexto de evaluación y contexto de aplicación. Y lo que vemos es cómo actúan esos 4 contextos en las 3 disciplinas, las 2 que ya veníamos estudiando, más la criminalística, y al interior de cada uno, cuáles son sus territorios formativos, porque entendemos que aún en el contexto de aplicación, que es el de la vida profesional, también hay formación, y por lo tanto no podemos excluir la formación de ese territorio. Bien, gracias.